sesión anterior nos quedamos en el contenido 3.2, relación directa entre una variable y otra elevada a un exponente. Vamos a continuar con esto. Vimos diferentes casos en la cual n podía tomar diferentes valores. En este tipo de relación directa, donde una variable es directamente proporcional a otra elevada a un exponente, le llamamos relación potencial. Y eso lo podemos expresar de la siguiente manera. La variable y es directamente proporcional a la variable x elevado al exponente x. Si nosotros eliminamos este símbolo de directamente proporcional, lo podemos sustituir por un signo igual y una constante. En este caso le llamamos una constante de proporcionalidad. Vimos casos en los que n podía valer 1, podía valer mayor a 1, o n entre 0 y 1. Concluimos la clase anterior abordando cuando n es menor a 1. Cuando n puede tomar números negativos. Y un caso particular de ese es cuando n toma el valor de menos 1. Eso es un caso particular. Entonces vamos a sustituir ese menos 1 en esta expresión. Tendríamos y igual a la constante de proporcionalidad por n elevado a menos 1. Otra forma de expresar eso, utilizando la ley de los exponentes, es quitamos el signo negativo, pero trasladamos la variable x como denominador de la expresión de la siguiente manera. Y acá sobre x son equivalentes. Y a esta nueva expresión se le conoce como proporcionalidad inversa. Bueno, hablando de proporcionalidad inversa, también podemos decir que si dos variables siguen ese comportamiento, también se le puede llamar que son inversamente proporcionales. Ahora, esta constante de proporcionalidad para las diferentes series de datos va a ser constante. Por lo tanto, si yo quiero calcular que nuestra constante, me quedaría como el producto de x por y x está variando pasa a multiplicar. Y con esta expresión pues puedo calcular k, que es una constante. Si tenemos diferentes pares de datos, entonces tenemos la variable x1 por la variable y1 va a ser igual a x2 y x2. Y esto a su vez va a ser igual al producto de 1.3, x3 y x3. Y así sucesivamente. A continuación vamos a abordar el contenido 3.2.1 para la determinación de las constantes n y k. Tenemos una serie de datos que sigan la relación potencial. Podemos determinar estos valores constantes de K y de recordando la relación potencial igual a K
por X a la N. Para toda relación potencial se debe cumplir lo siguiente. Como K vimos como valor constante, K va a ser igual y sobre X a la N. Y ahí podemos sustituir diferentes nombres de X, de Y y de N, y siempre nos debe dar el mismo valor de K. ¿Cómo está? Entonces, si tenemos dos pares Y1 sobre X1 a la N. Esto es igual a Y2 sobre X sub 2 a la N. Y así sucesivamente. Otra forma de expresar esta relación sería Y1 sobre Y sub 2 va a ser igual X sub 1 a la N sobre X sub 2 a la N. Sí podemos expresar esta fracción con una sola potencia N. Y1 sobre Y2 es igual a X1 sobre X2 elevado a la N. Ahora nosotros queremos determinar esta constante N. Lo que podemos hacer es aplicar logaritmos. Vamos a aplicar logaritmos a ambos lados de la expresión. Tendría logaritmo y sub 1 sobre y sub 2 igual a logaritmo X1 sobre X sub 2 a la N. Ahora podemos aplicar algunas propiedades de los logaritmos. Al aplicar logaritmo a una expresión que tiene una potencia, podemos bajar esa potencia que pasa a multiplicar dicho logaritmo. Entonces nos quedaría logaritmo del cociente entre Y1 y Y2 igual a N por el logaritmo de X1 sobre X sub 2. Queremos determinar la constante N. Entonces despejamos N. N va a ser igual a logaritmo de 1 sobre Y2 entre el logaritmo de X1 X2. Ya tenemos la expresión para calcular la constante N. Donde Y1, Y2, X1 y X2 serían datos de la variable. Bueno, continuando ya tenemos expresión para la constante N. Ahora hay que determinar la constante K. Para ello nos vamos a auxiliar de esta expresión que teníamos. Y sobre X elevado al área. Si ya conocemos N, podemos sustituirla acá y determinar la constante. Entonces, utilizando esta expresión, determinaríamos la constante. A este proceso de determinar las constantes de manera matemática, constante K y N, se le conoce como método analítico para la determinación de las constantes en una relación potencial. Vamos a realizar el siguiente ejemplo de aplicación. Encontrar la relación de proporcionalidad existente entre las variables P y Q de la siguiente tabla de datos.
Aquí tenemos una tabla de datos. Y como mencionamos en la sesión anterior, muchas veces tener una tabla de datos no nos da una información clara de la relación de proporcionalidad que sigan las variables, porque puede seguir una relación lineal, una directamente proporcional, inversamente proporcional, potencial, exponencial, que la vamos a ver la próxima semana. Entonces, no sabemos. Entonces, lo que tenemos que hacer es realizar un gráfico con los datos que tenemos. A partir de ese gráfico, determinar la relación que existe. Posteriormente, calcular las constantes. Entonces, para realizar el gráfico, una recomendación es que utilicen papel milimetrado, como el que está en pantalla. Entonces, vamos a realizar ese gráfico. Para realizar un gráfico, lo primero que tenemos que ver es el espacio que tenemos. Aquí tenemos ya delimitado ese espacio en papel logarítmico. Siguiente, lo que tenemos que hacer es realizar un gráfico con todos sus elementos. Es decir, colocar títulos, nombres, ejes, etc. Entonces vamos a colocarle título a este gráfico. Vamos a colocar gráfico de P, la variable P, en función de Q. Vale, ya le colocamos título. Ahora veamos la escala que vamos a utilizar. La variable independiente, la variable Q, tenemos datos de 1, 2, 3 y 4 unidades. Entonces, en esta ocasión yo voy a considerar que cada 2 cuadros grandes de este papel milimetrado es una unidad. Es decir, 1, 2, 3 y 4. Esa es para mi escala en el eje de las abscisas. Vamos al eje de las ordenadas. Tenemos valores desde 1.5 a 24 unidades. En este caso yo voy a escoger una escala que vaya de 5 en 5 unidades. 5.0, 10.0, 15.0, 20.0 y finalmente 25.0. Aquí voy a corregir. Vale. Ya hemos colocado la escala. ¿Qué sigue? Colocar las variables con sus respectivas unidades. En este caso, el ejercicio no me dice qué unidades tienen esos datos. Entonces, yo le voy a colocar acá la variable Q, U simbolizando unidades. Si Q tuviera unidades de metros, colocáramos el símbolo M. Si fuera de unidades de masa, por ejemplo, kilogramos, y así sucesivamente. En este caso, como no nos lo dan, le voy a poner solo unidades. Y en el otro eje tenemos la variable P con unidades. Vale. Ahora el siguiente paso es realizar el diagrama de dispersión, es decir, colocar los puntos que nos da la tabla de datos. Iniciamos con el primer punto, 1,1.5. Me voy al eje de las abscisas, una unidad, y luego 1.5 en el de las ordenadas. Coloco el punto que me indica ese par de datos. Ingeniera, una pregunta. Dígame. En la escala, en la recta de Q, no tendría que haber ido desplazado un espacio, que creo que se saltó un espacio entre el Vamos a 0 y ver. el 1. O sea, hay un espacio de más. Vaya. Yo consideré, para ampliar la escala, para que se viera mejor, que cada 10 cuadritos pequeños sería una unidad. Entonces aquí tenemos 5 cuadros, 10 cuadros. Otros 10 cuadritos pequeños, 10 y así sucesivamente. Entonces cada uno de estos cuadritos pequeños simboliza 0.1 unidades. Hasta acá tendríamos 0.5, una unidad, 1.5, 2, 2.5 y así sucesivamente. No sé si queda claro ahí o hay alguna otra Sí, sí. consulta. Sí, sí, gracias.
¿Y Bueno, por qué la 13 comienza diferente usted? vaya, ahí podemos escoger escalas diferentes en los diferentes ejes, según sea conveniente. Por ejemplo, en la escala de las abscisas, en la escala horizontal, solo tengo hasta 4 unidades. Sin embargo, en la escala vertical tengo hasta 24 unidades. Entonces, si yo sigo la misma escala, me quedaría un gráfico bien grande y este espacio no es suficiente. Entonces, yo escojo otra escala, una escala adecuada a la situación. De acuerdo al tamaño que tenía, yo dije que cada cuadro pequeño es una unidad y cada cuadro grande que está repintado acá, 5 unidades, 5, 10, 15, 20, 25, va de 5 en 5. Entonces podemos hacer eso, utilizar diferentes escalas en ambos ejes. ¿Alguna otra consulta? Ingeniera, y en este caso la incertidumbre no tendría nada que ver. Vaya, en estos métodos gráficos siempre hay una variabilidad respecto a los métodos analíticos, ya que se tiende a estimar. Por ejemplo, en este caso yo estimé el 1.5. Hasta acá tengo una unidad, a la mitad, entre esta línea y la otra tendría 1.5. Entonces aquí hay una pequeña variabilidad en este tipo de métodos gráficos. Bueno, entonces continuamos. Ya colocamos el primer par, 1 y 1.5. Vamos al siguiente, 2, 6 unidades. Acá. Siguiente, 3 con 13.5. 10, 11, 12, 13 a la mitad del siguiente cuadro. 13.5. Y finalmente 4 unidades en el eje de las abscisas, 24 en el eje de las ordenadas. Ya tenemos acá nuestro diagrama de dispersión, que sigue ahora trazar la curva con la tendencia. Entonces aquí podríamos trazar la curva que sigue una curva abierta hacia arriba. Ustedes lo pueden dibujar acá como yo estoy con un lápiz óptico, tal vez no me queda perfecta, pero sigue esta tendencia. Y esa tendencia la vimos en la sesión anterior, que era cuando n es mayor a 1. Y este sería un caso de relación potencial. P igual a K por Q a la N, tomando en cuenta los resultados del gráfico. Visualizando de una mejor manera el gráfico, nos quedaría así. Título, variables, unidades, la escala y la gráfica, que pasa por los puntos y sigue la tendencia a la curva. Como les mencionaba, en base al gráfico tenemos que n es mayor a 1. ¿Qué valor tiene n? Aún no lo sabemos, ya lo vamos a calcular. Y esta relación entre las variables sería de tipo potencial, donde sigue la siguiente expresión, P igual a Q a la N. Vale. Entonces ya sabemos la relación de proporcionalidad, que nos falta encontrar la expresión que modela este fenómeno. Entonces vamos a encontrar cada una de las constantes, determinando n. Anteriormente vimos la expresión para determinar n. N va a ser igual al logaritmo, en este caso, P1 sobre P2, entre el logaritmo de Q1 sobre Q2. Sustituyamos datos y ustedes también van haciendo los respectivos cálculos. En P tenemos para 1, 1.5 entre 6.0. Vamos para la variable Q. Logaritmo de 1.0 sobre 2.0. Ahora procedemos a realizar el cálculo
2 es Hacen la ustedes respuesta. muchas gracias. La respuesta de N es 2. Confirmamos lo que intuimos anteriormente en base al gráfico. En base al gráfico, su forma nos indica un N mayor a 1. Y correcto, nos dio un N mayor a 1, N igual 2. Podemos calcular N para otros pares de datos. Por ejemplo, logaritmo P3, P4, entre logaritmo Q3 sobre Q4. Sustituimos datos. En P3 tenemos 13.5 entre 24 unidades. Entre, vamos con la variable Q. 3.0 entre 4 unidades. Realizamos el cálculo y obtenemos un valor de 2 unidades también. Y aquí comprobamos, N es una constante. Podemos tomar otra combinación de datos, por ejemplo, el punto 2 con el punto 3, y podemos llegar a un resultado igual o aproximadamente igual. Cuando tengamos datos empíricos, datos experimentales, ustedes calculen diferentes valores de N. Por ejemplo, aquí podemos tomar 1 con 4, el punto 2 con 3 y así sucesivamente. Su respuesta va a ser el promedio de las N, ya que en datos experimentales puede haber variación, pero una variación pequeña. Entonces, su respuesta sería el promedio de las N. Y para este caso, si calculamos un promedio, sería igual a 2. Entonces, ya tenemos nuestra constante N2. Vaya. Ahora, ¿qué nos falta? Determinar la constante K. La constante K es 1.5. Muchas gracias. Qué bueno que vamos avanzando, determinando K. El compañero nos menciona que K es igual a 1.5 unidades. Pero calculémoslo. Utilizando la expresión K va a ser igual P sub 1 sobre Q sub 1 a la N. Y lo podemos hacer con diferentes datos. Pero empecemos con el punto 1. P1 sería 1.5 sobre 1 a la N. 1 al cuadrado. 1 al cuadrado, 1. 1.5 entre 1. 1.5 unidades. Hagamos uno más. Y ustedes pueden seguir practicando con otras combinaciones de datos. K es igual a la variable P del punto 2 entre la variable Q del punto 2 a la N. Sustituimos datos, 6 para el punto 2 y Q, 2 unidades. A la N, en este caso N al cuadrado. Realizamos la operación, 2 al cuadrado, 4, 6 entre 4, 1.5 unidades. Entonces, ya tenemos nuestro resultado de K. K es igual a 1.5. Para finalizar, debemos de responder la relación que existe entre las variables. Entonces, la relación entre P y Q es una relación potencial. ¿Y cuál es la expresión o la fórmula matemática que modela la relación entre las variables? P igual a K por Q a la N. Sustituimos los valores que encontramos, 1.5, Q elevado al cuadrado. Y con esto hemos resuelto el ejercicio. Bueno, vamos a avanzar al siguiente tema a abordar. En esta sesión sería
El contenido 3.2, manejo de escalas logarítmicas, utilizando papel logarítmico. Para ello, yo les mencionaba en la sesión anterior que tenieran a la mano papel para que realizáramos el ejercicio a la par. Y bueno, aquí en pantalla podemos ver un ejemplo de papel logarítmico. El papel logaritmo utiliza escalas logarítmicas, tanto en el eje X, en el eje de las abscisas, como en el eje vertical de las ordenadas. Log, log. Este ejemplo que muestro en pantalla es un papel logarítmico de 3 por 2. 3 ciclos en el eje vertical, un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos. Y 2 ciclos en el eje horizontal, un ciclo, 2 ciclos. Hay papeles logaritmos de diferentes ciclos, puede ser de 1 por 1, de 3 por 2, de 3 por 3, etc. Ahora, cada ciclo puede ir trabajado en función de una potencia de 10. Por ejemplo, acá 10 a la 0. 10 a la 0, una unidad. Siguiente ciclo, 10 a la 1, es decir, 10 unidades. El siguiente, 10 al cuadrado, 100 unidades. Y así sucesivamente. El otro sería 10 al cubo, 1000 unidades. Entonces aquí 10 a la 1, 10 unidades, 100 y 1000. Entonces, esas 100 unidades se distribuye en esta porción de escala. Estas 100 unidades en esta porción y estas, aquí sería 1000, en esta porción. Por lo tanto, si nosotros seguimos completando este papel, la siguiente marca sería 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Pero hay que tener cuidado en algo. Este 1 no es una unidad, sino es logaritmo de 1. Logaritmo de 2, logaritmo de 3 y así sucesivamente. Tanto en la escala horizontal como en la escala vertical. Aquí vemos un ejemplo de escala no lineal. Ahora, ¿para qué utilizamos escalas logarítmicas? Perdón, papel logarítmico. ¿Qué posee escalas logarítmicas? Lo utilizamos para linealizar curvas de tipo potencial. Entonces les voy a escribir ese comentario acá para que lo tomen en cuenta. El papel logarítmico se utiliza para linealizar curvas. De la ecuación de la forma potencial y igual a K por X a la N. Por lo tanto, si nosotros realizamos el gráfico anterior, que teníamos una curva, una parábola abierta hacia arriba, en este papel nos tiene que salir una línea recta. Para eso vamos a utilizar este papel. Y al utilizar este papel podemos determinar de una manera más fácil las constantes K y N de este tipo de relación de proporcionalidad. Vale. Agregar a esto, recordemos que la relación potencial es igual a Y igual a K por X a la N. Pero aquí tenemos una escala logarítmica. Entonces, si aplicamos logaritmo a ambos lados de la expresión, tenemos lo siguiente. Aplicamos propiedades de los logaritmos. Acá tenemos un producto. Cuando tenemos un producto, eso se traduce a logaritmo de K más logaritmo de X a la N. El producto se traduce a la suma de cada uno de los elementos que conformaba ese producto. Ahora, si ustedes observan esta expresión, esta forma, se parece a la expresión de una relación lineal. Recordemos, una relación lineal
seguía la expresión y igual a m, la pendiente, por x más b. Comparando con esto, logaritmo de y equivalente a y. En papel lineal. Y esto sería en papel logarítmico. Logaritmo de k. Como k es una constante, sería b. Y el logaritmo de x a la n sería m por x. Entonces, podemos hacer la comparación de escala lineal con esta escala logarítmica. M a la X, en este caso, sería, aplicando reglas de los logaritmos, este exponente pasaría a multiplicar n logaritmo de X. Por lo tanto, en esta gráfica linealizada, la constante n sería igual a la pendiente m. Y como el logaritmo de k se asocia con el intercepto al eje, la constante k va a ser igual a b. El intercepto con el eje. Entonces vamos a aplicar esto para solucionar el mismo ejemplo anterior, pero utilizando el método gráfico. A este se le llama resolución con el método gráfico, utilizando papel logarítmico. Entonces vamos a pasar a la resolución de ese ejemplo. Tenemos la misma situación. Encontrar la relación de proporcionalidad entre las variables P y Q. Aquí tenemos una porción de papel logarítmico. También en este gráfico hay que colocarle el título. Gráfico de P en función a Q. Aquí tendríamos la variable P, aquí tendríamos Q y acá los logaritmos. En este caso recordemos la escala comienza en una unidad. Entonces acá tendríamos una unidad que sería logarítmica, unidad logarítmica, logaritmo de 1, logaritmo de 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Nosotros vamos a utilizar hasta 4. Ahora vamos a colocar en la escala vertical, en la escala de la variable P. Iniciamos en 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. 10. De 10 va a pasar a 20, 30 y así sucesivamente. Vale. Ya colocamos las escalas. Ahora vamos a colocar los puntos de los datos que nos han proporcionado. Iniciamos con el punto 1,1.5. Aquí tenemos 1, acá 2. A la mitad tendríamos 1.5. Aquí tenemos el punto 1.5. Veamos cuál es el siguiente dato. El siguiente dato es 2,6. Entonces acá tenemos 2 y en la escala vertical 6. Siguiente dato. 3,13.5. Aquí tenemos 3. Hasta acá tenemos 10. 11, 12, 13, 13.5 acá. Y el último punto, 4 y 4,24. Aquí tenemos la línea de 4, logaritmo de 4,
Y acá vamos a marcar 24. Vale, ya hemos colocado todos los puntos en nuestro papel logarítmico. Vale. Ahora vamos a trazar la recta que sigue esos puntos. Observen, si trazamos una línea que siga todos esos puntos, que se forma una línea recta. Entonces, la curva anterior la hemos linealizado. De nuevo, desde acá. Y ya tenemos nuestra gráfica en papel logarítmico. Ahora vamos a determinar cada una de las constantes. Vamos a determinar K, por ejemplo. Dijimos, K va a ser el intercepto de la gráfica con el eje. Aquí podemos darle zoom. Aquí tenemos el intercepto. La gráfica intercepta a este eje en el punto 1.5. Entonces, en este método gráfico, vamos a indicar, aquí está el intercepto, y este es el valor de K. K igual 1.5 unidades. Siempre cuando realicen ustedes un ejercicio de esos y les pidan papel logarítmico, indiquen. Acá yo estoy indicando con esta flecha el intercepto. Ya tengo el valor de K por el método gráfico. Ahora necesito encontrar el valor de N. Entonces, K Ingeniera, igual, y la K ¿sí? va a ser el primer punto. Va a ser el punto donde intercepte al eje. Acá interceptó en este punto, en el primer punto, pero puede haber otro caso diferente, que no necesariamente sea en el primer punto. Por ejemplo, si acá en la tabla de datos no me hubieran dado este primer punto, solo los siguientes tres, ¿qué tendríamos que hacer? Prolongar la línea. Si hubiéramos tenido solo estos tres puntos, hay que prolongar la línea y observar en qué punto intercepta al eje. Ya vamos a hacer, si nos queda un poco de tiempo, otro ejemplo donde veamos esto para que quede un poco más claro. En este caso, repito, coincidió, pero si algún punto de los que nos dan no intercepta el eje, ¿qué vamos a hacer? Prolongar la línea de la gráfica. Vale, ahora vamos a determinar la constante n. Recordemos lo que les mencionaba anteriormente. N, como acá linealizamos la curva, es equivalente a la pendiente de la recta. Entonces vamos a calcular esa pendiente. Para ello vamos a tomar nuestra regla porque vamos a hacer mediciones de cambio en X y cambio en Y. Vale. Aquí debemos de nosotros tomar dos puntos. Voy a tomar estos puntos intermedios. Voy a calcular la pendiente. La voy a marcar acá, de este punto. Trazo esa línea de color verde. Al otro punto. Entonces tenemos este triángulo que me indica la pendiente. El cambio en el logaritmo de la variable dependiente, la variable y, o en este caso la variable p, entre el logaritmo de la variable independiente, la variable x de manera general y para este ejercicio la variable q. Entonces nosotros vamos a tomar nuestra regla
y vamos a medir esto. Y lo vamos a registrar. Entonces, voy a medir, en este caso, a esto le voy a llamar A y al lado vertical B. Entonces, la pendiente N va a ser igual a B entre N. En otras palabras, sería cambio del logaritmo de P entre cambio logaritmo de Q. Recordamos que aquí tenemos logaritmos, porque es papel logarítmico. B entre A. Entonces vamos a medir. Colocamos nuestra regla. Vamos a hacerle zoom. Vamos a colocarla. Y ahí ustedes pueden observar 2 unidades. 2 centímetros en este caso. Vamos a ver en el caso de B. Tomamos nuestra regla. Le damos zoom a la imagen. Y medimos la longitud. ¿Qué podemos observar? 4 unidades para B, 2 para A. En este caso, unidades centímetros de nuestro instrumento de medición. Lo vamos a registrar acá. 4 centímetros entre 2 centímetros. Eliminamos unidades, nos queda 4 entre 2, 2. Y ya tendríamos nuestra constante N por el método gráfico. Una duda. Dígame. Si lo cambiara del punto donde intersecta 4,24 con el punto 3 con 3,13.5, si hiciera yo eso mismo ahí, lo mismo diera. Tendría que dar lo mismo. Veamos. Me decía el punto 1,1.5. ¿Y cuál otro punto? No, el punto 3 y el punto 4 del X. Vale. Este sería el punto 3 y el otro el punto 4. Entonces, para que quede indicado, lo vamos a marcar la línea acá. Ustedes también lo pueden ir comprobando con su papel. Vamos a medir ahora. Aquí tenemos aproximadamente 2,8. Veamos. Horizontalmente. 2,8 y acá tenemos aproximadamente 1,4. Realizamos la operación. Sí, Nos da da 2. Lo mismo, da lo mismo.
Entonces ahí vimos otro punto y nos da lo mismo. Podemos tomar otra combinación de puntos y tendría que darnos lo mismo. Ahora, con el método gráfico hay que tener cuidado en cómo trazamos las líneas, cómo ubicamos los puntos, porque si la ubicación la desviamos, vamos a tener aquí diferencias en las longitudes y puede que no nos dé exactamente 2, nos puede dar, por ejemplo, 2.1 o 1.9, 1.8. Si estamos cerca del valor, debido a esas variaciones al utilizar instrumento de medición, puede ser aceptable si son desviaciones bien pequeñas. Si son desviaciones bien grandes, hay que revisar el proceso de cómo lo hemos hecho y eliminar los errores. Vale, entonces ya vimos que utilizando Una pregunta. dígame. El instrumento de medición que vamos a utilizar, ya que se refiere a la regla como tal, si utilizásemos otro instrumento de medición, tendría que darnos este mismo dato. Sí, pero recuerden, aquí estamos midiendo longitudes, entonces tendría que ser un instrumento de longitud. Ok. Puede que tengas una regla graduada con otra precisión, ya que Como un escalímetro. Ajá, puede ser un escalímetro. Medís en las unidades del escalímetro de acuerdo a la escala que selecciones y debe dar los mismos resultados. Bueno, entonces este es el método gráfico. En resumen, linealizamos la curva, observamos el intercepto con el eje vertical y ese sería nuestra constante K. Luego, medimos para determinar la pendiente de la gráfica que hemos dibujado. Y esa pendiente va a ser N. Una vez hemos determinado ambos datos, comparamos con el método analítico. Y al hacer la comparación, vemos consistencia con los resultados. Método analítico también nos dio 1.5 unidades para la constante K y también nos dio 2 unidades para la constante N. Entonces, acá en este método analítico solo nos faltaría colocar la ecuación que modela las variables. Entonces, nos quedaría P igual a la constante K, 1.5, Q elevado a la N, en este caso, 2.0. Y hemos dado solución al ejercicio. Bueno, con esto estaríamos terminando el tema de esta sesión. Vamos a realizar un ejercicio más, ya que todavía tenemos tiempo. Yo tengo una duda. Dígame. ¿Por qué comparó la ecuación con la desrelación potencial con una lineal? Vaya, Es más, cuando sacó el valor como la lamentada fórmula que es para determinar la relación lineal es Y es igual a K por X más B, ¿verdad? correcto. Esa K se pudo haber obtenido inclusive sin necesidad de usar el papel logarítmico, despejando K en la fórmula, porque ya teníamos dos valores. Igual B se pudo haber determinado sin necesidad con los valores que nos habían dado utilizando con la ecuación lineal, sin usar el papel logaritmo, solo despejándola muy fórmula, porque yo la hice así, despejándola, y cabal también lo mismo me dio. Porque sí, pero encontrar, porque ya tenemos los valores de Y1, Y2, Y3, Y4, y X1, X2 y X3. En correcto. ese caso, si la comparara yo con una lineal que me saliera una así, ¿siempre me pegaría o no? Vaya, no, hay que tener cuidado. Esta es una relación potencial. Cuando aplicamos logaritmos, como lo hicimos acá, tenemos una semejanza con la relación lineal, donde el logaritmo de y, al linealizar la curva, tendría que ser nuestra variable y. Logaritmo de k, el intercepto con la gráfica. No quiere decir que esta relación sea lineal, no. Lo que hemos hecho es linealizar la curva. Ahora, ustedes me pueden decir, utilizando la fórmula que anteriormente tuvimos, calculamos k. Sí, pero ese es método analítico. Este que les acabo de mostrar es método gráfico. Entonces, en una evaluación se les puede pedir método analítico, método gráfico o ambas. Ya que recordemos, un gráfico también nos puede dar información de la relación entre las variables. Entonces, sin hacer cálculos, con solo ver el gráfico,
dijimos acá, constante 1.5. Por eso se dice que este método hace más fácil la determinación de las constantes, pero el proceso lleva varios pasos en los cuales hay que tener mucho cuidado a la hora de dibujar. Entonces, cuidado. Cuando linealizamos, comparamos con la relación lineal, pero no es relación lineal, es una relación potencial linealizada. ¿Sí? Una pregunta, ¿la constante 1.5 siempre va a ser el primer número que estamos utilizando o de dónde sale? Vale, siempre va a ser el intercepto con el eje. Supongamos Ok, que acá hubiéramos tenido esta línea de color amarillo. Le voy a poner otro color para que se logre visualizar mejor. Vale. Así hubiéramos tenido la gráfica. Y cuando ploteamos los puntos, tendríamos este punto, este punto, este punto. Este punto que intercepta el eje no lo teníamos en la tabla de datos. ¿Qué hacemos? Prolongar la línea y luego ubicar este punto que ha interceptado el eje. En este caso sería 6 unidades. es El correcto intercepto. prolongar la línea entonces. Sí, Ok, porque vaya, podríamos tener esta línea, este gráfico, pero no intercepta el eje, entonces prolongamos y observamos el intercepto. Recuerden, también hay ejercicios en su vida de discusión para que puedan seguir realizando problemas. Y bueno, vamos a concluir esta sesión con este ejercicio. Se grafican los datos en papel logarítmico de una experiencia con un mol de gas a 0 grados Celsius, variando la presión y el volumen. Y se desea la ecuación de P en función de B. Y nos dan la tabla de datos, la tabla con 4 pares de datos. La variable independiente, volumen, está en litros, y la variable dependiente, presión, en atmósferas. Entonces, acá nos pide usar el papel logarítmico y encontrar las constantes. Lo vamos a hacer acá de manera gráfica y ustedes lo pueden hacer después de manera analítica para comprobar resultados. Bueno, entonces vamos a iniciar realizando el gráfico. Vamos a colocarle el nombre, el título a este gráfico. Vamos a colocar presión versus volumen. Acá vamos a tener presión, volumen. Vamos a colocar los datos. Por ejemplo, acá tendríamos una unidad, las escalas 2, 3, 4, 10. Y acá tenemos para presión de 1 a 8 unidades. Sin embargo, acá este papel me queda corto, entonces voy a utilizar, acá tengo este papel logarítmico. Lo voy a trasladar porque la escala no me alcanza. Observen, tenemos un punto de 22.4 y ya no tengo más espacio para dibujar. Entonces voy a seleccionar acá. Sin la numeración la voy a colocar. Voy a utilizar este espacio. Para lo cual voy a volver a numerar la escala.
Aquí tendría una unidad y ahí sucesivamente iría marcando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acá tendría 10 unidades. Acá sería 20. Y acá 30. Ustedes pueden seguir rotulando la escala. Y acá 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Acá tendría 8 unidades, 10. Vale. Acá tendría 20. Voy a plotear los puntos que me da la tabla de datos. Tenemos el primer punto que sería 22.4, una atmósfera. O sea, acá tengo 20. Voy a ampliar la escala para poderlo observar mejor. $20, 22, aproximadamente por acá tendría 22.4. Una atmósfera. Acá tenemos 1. Siguiente, 11.2, 2 atmósferas. Tengo 10, 11, aproximadamente por acá 11.2. Siguiente. 5.6,4. Tendría 5 unidades, 4. Por acá aproximadamente. Y el siguiente 2.8,8. Acá tendríamos 8 y acá 2.8. Vale. Ya tengo los puntos. Y observan la tendencia lineal. Ahora, en este caso no tenemos un punto que intercepte acá con el eje. Entonces, ¿qué haríamos? Prolongar la línea. Vamos a hacer con otro color para no confundirla con los puntos. Aproximadamente acá tenemos la gráfica. Entonces, acá tenemos el intercepto con el eje vertical, el eje de las ordenadas. Acá, en este intercepto, tendríamos el valor de K. Una pregunta. Dígame. ¿Cómo sabemos que ahí no hay decimales? Puede que sí exista decimales, veamos. No coincide exactamente con la tercera línea. Queda todavía entre la segunda y tercera línea después de 20. Entonces acá podríamos tener 22 y 23. Esta línea estaría entre esos rangos de datos. Entonces ahí hacemos una aproximación. Podemos decir 22.5. Si está más arriba, 22.6. Entonces esas son algunas de las desventajas del método gráfico, que no tiene mucha precisión respecto al método analítico. Este sigue siendo un ejercicio de relación potencial, ¿verdad? Sí. La constante es 22.5. Oh, Muchas perdón. gracias. Ah, sí, 22.5. Vamos a registrarlo entonces 22.5. Y aquí observamos, les decía, aquí tenemos 20. Aquí podría ser 21, 22 y 23. La constante está entre 22 y 23. 22 punto y fracción. El compañero nos decía 22.5. Entonces, podemos dejarlo como 22.5.
22.5. Si lo hacemos de forma analítica, esto nos da 22.4. Entonces, la desviación es de 0.1, bien pequeña, es aceptable para este tipo de método gráfico. Vale, entonces ahora solo nos faltaría determinar la constante n. Hacemos el mismo procedimiento que mencionábamos anteriormente, tomar 2 puntos. Yo voy a tomar estos primeros 2 puntos. Y medir las respectivas longitudes. Si ustedes lo están haciendo, lo importante es que lo hagan a la par para Disculpe, yo evitar. tengo una pregunta. Dígame. La pregunta es, ¿cómo sé si la constante es siempre, al parecer, por lo que veo que esa línea topa en la línea Q y en la P? Entonces, ¿cómo sabré yo cuál es la constante? Vaya, vamos a ver si entendí la pregunta. Vaya. Primero tenemos que ver los ejes, por ejemplo. Les mencionaba, es lo primero que hacemos. P es el eje vertical y Q, en este caso, el eje horizontal, el eje de las abscisas, vertical ordenadas. Ahora, el intercepto acá siempre va a ser en el eje vertical, correspondiente en este caso a P. No sé si quedó claro ahí. Sí. Ok, gracias. Bueno, si aquí tuviéramos otra variable, por ejemplo, M, sería aquí el intercepto para la variable M constante. Y leemos en la escala. Bueno, continuamos. Tendríamos que hacer las respectivas mediciones. Lo vamos a hacer. -1 es la respuesta de n. Muchas gracias. Tenemos M-1. Entonces, aquí vemos uno de los casos particulares de la relación potencial. P igual acá por Q a la N. Sustituimos datos. P es igual a 22.5. Q a la menos 1. Esto lo podemos reescribir como P igual 22.5 entre Q. ¿Cuál es la relación de proporcionalidad que siguen entre las variables? Podemos concluir es una relación inversamente proporcional. Inversamente proporcional. Es uno de los casos particulares que vimos de la relación potencial. Entonces, repito, para calcular esta n-1, medimos en la gráfica. Lo vamos a hacer de manera rápida en este momento. Recuerden, a ustedes no les va a dar el mismo valor exacto que me da aquí midiendo, ya que ustedes pueden tener un gráfico más grande o más pequeño. Entonces, aquí aproximadamente tengo 29 centímetros horizontalmente. Verticalmente, aproximadamente, 2.9 centímetros. 2.9 y 2.9 centímetros. Hacemos el cociente. 1. Pero ¿de dónde sale el menos 1?
ya que aquí tenemos una pendiente negativa en la gráfica. Sería Cuando la tenemos, perpendicular, ¿no? ¿perdón? Sería perpendicular, ¿no? La medida. Sí, la medida la realizamos perpendicular al eje, del punto al eje verticalmente. Así como he colocado el instrumento en pantalla. Y repito, según este procedimiento que acabamos de hacer, 2.9 centímetros, verticalmente 2.9 centímetros, horizontalmente el cociente 1. Negativo, ya que tenemos una pendiente tipo negativo. Y hemos concluido este ejercicio. Bueno, entonces hasta acá terminamos la sesión. Les agradezco.